Buenos días, hoy les venimos a presentar lo que es el neoclasicismo español. Mi grupo está conformado por Caterina Andrade, Darlene Cuaspa y mi persona, Fatiana Alzate. El neoclasicismo español fue un movimiento artístico, literario, filosófico, en el cual tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. Este movimiento surge en Francia, más específicamente triunfa en España. Se desarrolla desde la mitad del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Lo que caracteriza y describe este movimiento es ir en contra de la mentalidad del barroco, deja atrás esa tristeza de melancolía y vacío, y retoma la antigüedad clásica como base fundamental de sus obras. Al igual rechaza la fantasía en todas sus formas y expresiones. Durante esta época se desarrolló un movimiento cultural y al igual intelectual que se llamó la Ilustración, o también llamado el siglo de las luces, el cual es el asentamiento de la fe en el progreso. Los pensadores de este movimiento sostenían que el conocimiento humano podía convertir la ignorancia y la superstición, al igual que la tiranía, para construir así un mundo mejor. Esto basado en la ciencia, la razón, el didactismo, es decir, la intención de enseñar, y fue muy importante para el desarrollo de la literatura y obviamente de las artes de esta época. Todo esto ya que este fue el pilar para la construcción de las obras literarias y del pensamiento primordial de esta época. Bueno, vamos a los orígenes e historia. Esta literatura surgió, como ya dije anteriormente, en pleno auge de la Ilustración. Se manifestó a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII en Europa. Esta literatura transformó radicalmente la cultura, la política y los factores sociales en el mundo occidental. Debido al auge de la Ilustración, que fue un movimiento muy importante en esta época, se da la libertad individual, la tolerancia religiosa, la razón, el método científico, la fraternidad, la filosofía empírica y la ciencia experimental. Todo esto son pilares fundamentales de este movimiento, tanto artístico como narrativo. Esto debido a que se rescatan los valores grecolatinos, los valores de Grecia. Se dice que transformó la cultura, la política y los factores sociales en el mundo occidental, debido a que, como en el barroco, se dio un pensamiento de distracción, de lo que es la tristeza, la muerte y etc. Este movimiento es como un nuevo renacimiento, es como el rescate de esa cultura grecolatina para así poder surgir, volver a tener ideas de pensamiento basado en la razón. Características de la literatura neoclásica. Surge como una respuesta en contra del estilo barroco que prevalecía en aquella época. Hay un rescate de los valores y estética de los autores y obras grecolatinas, enfoque más hacia lo social que hacia lo individual, es decir, dejando en claro que el hombre por sí solo no es el centro de los acontecimientos. Predominaba más el fondo que la forma, en donde se predomina un fuerte rechazo hacia lo imaginativo y lo fantástico. Se generaron nuevas medidas de difusión de información como panfletos y ensayos, esto con el fin de llevar el conocimiento a estratos más bajos. Y por último, la intención didáctica, aprender a través de relatos, en donde se insiste que las obras deben tener una intención didáctica, es decir, que la audiencia puede aprender y obtener más enseñanzas a través de los relatos, y el mensaje debe ser más importante que la forma en la que se está presentando. Prosa neoclásica. Se caracterizaba por ser crítica y con una finalidad didáctica,
Entre la prosa neoclásica se encuentran los ensayos, las fábulas y la novela. En el ensayo sobresalió su interés educativo con un espíritu adelantado, la Enciclopedia Francesca. En este género se destacan dos autores: Fray Benito Jerónimo Feijóo, autor de las cartas eruditas y curiosas. Su estilo es claro y tiene como objetivo ser comprensible. Y el segundo autor es Gaspar Melchón de Jovellanos. Este, además de ser un escritor, fue político. El tema central de sus escritos es la necesidad de modernizar España. Escribió memorias sobre la educación pública, en donde esta obra se caracteriza por su lenguaje cuidadoso y culto. La novela neoclásica no es muy significativa. José Cadalso fue un gran viajero y un personaje influyente en la cultura española de su tiempo. Su obra posee un gran espíritu crítico, la cual es la novela Cartas Marruecas, con la que consiguió fama y reconocimiento. Poesía neoclásica. En el siglo XVIII respondió a las normas literarias del neoclasicismo, orden, didactismo, hasta el final del siglo, momento en que surgió una poesía subjetiva que anunciaba el romanticismo. Después, con la aparición en España de la poesía neoclásica en 1750, la cual comparte las características de la corriente en el resto de Europa, que son la razón, el buen gusto y utilidad. Subgéneros de la lírica. Este tiene dos subgéneros, la lírica y la didáctica. La lírica, su representante es Meléndez Valdés, cuya obra reúne las dos tendencias del siglo: la lírica rococó, caracterizada por la decoración, la elegancia, la sensualidad y la prerromántica. La didáctica. Iriarte y Samaniego son sus exponentes y autores de fábulas literarias y fábulas morales, la cual sus narraciones están en verso y son protagonizadas por animales que encarnan defectos y virtudes humanas.